Hoy vamos a volver a trabajar sobre los problemas del noveno tipo de problema, valga la redundancia. Vamos a hacer hincapié en algunos conceptos importantes para recordar y vamos a tener un par de videoconferencias más esta semana para profundizar en polinomios en general, y la semana que viene estamos entrando con el nuevo contenido temático. Bien. Noveno tipo de problema. ¿Cuáles eran los ejercicios de polinomio que se colocaban dentro de este noveno tipo de problema? Dijimos que en el noveno tipo de problema se incluyen todos los ejercicios de polinomio donde el dato que se tiene es la representación gráfica de la función polinómica, y a partir de ese dibujo se te pide encontrar la fórmula de la función polinómica, entre otras cosas, y a veces incluso hasta un parámetro. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Yo acá recordé algunas cosas, como el dato que tenemos o de que disponemos es el dibujo. Recordar, por ejemplo, que las raíces reales de una función polinómica tienen que aparecer como cortes del gráfico con el eje de las X, o como puntos sobre el eje de las X en los que el dibujo toca y rebota. Esas son las raíces reales. Si un polinomio no tiene raíces reales, es decir, que todas sus raíces son imaginarias, su dibujo no debe cortar nunca al eje de las X. Después, si un gráfico toca y rebota en el eje de las X, ¿tá? O sea que toca, rebota, o al revés, toca, rebota, entonces en ese punto en el que el gráfico toca y rebota sobre el eje de las X, tenemos lo que llamamos una raíz de multiplicidad par. Es decir, una raíz que podrá ser doble, cuádruple, sextuple, etc. Bien, luego, otro concepto a recordar. Si un polinomio admite raíces imaginarias, recuerden que estas siempre vienen de a pares. Nunca vas a poder tener un número impar de raíces imaginarias. Vas a tener 2, 4, 6, etc. Después, el punto de corte de tu gráfico con el eje de las Y es lo que se conoce con el nombre de ordenada en el origen, y muchas veces este es uno de los datos que proporcionan las letras de los ejercicios. Bueno, y por último, otro de los conceptos que tenemos que recordar, porque lo vamos a necesitar en este tipo de problema, es que escribir la descomposición factorial de un polinomio es llegar a escribirlo a este como un único término que sea el resultado de multiplicar dos o más factores, como ahora vamos a recordar. Bueno, vayamos entonces directamente a algunos ejercicios de aplicación. Y se me ocurrió tomar el ejercicio 91 a modo de ejemplo, el 91 del repartido voluminoso que nosotros tenemos, donde el dato de que disponen es esta representación gráfica, y que el coeficiente principal de ese polinomio, que es de tercer grado, es menos 2, ¿está? Ojo, revisen si está arreglado en el repartido. El coeficiente principal de este polinomio de tercer grado es menos 2. Bueno, muy bien. ¿Por dónde empiezo? Bueno, como el dato que tengo es el dibujo de la función polinómica, entonces voy a pensar que me va a convenir escribir el polinomio bajo su forma factoriada, de descomposición factorial. Pero para escribir la descomposición factorial de tu polinomio, tú necesitas conocer sus raíces. ¿Cuántas raíces va a tener nuestro polinomio? Según la letra, estamos hablando de un polinomio de tercer grado. Recuerden que un polinomio va a tener siempre tantas raíces como grado tenga. Así que si estoy hablando de un polinomio de tercer grado, ese polinomio va a tener 3 raíces. Vayamos al gráfico entonces para ver si detectamos de qué naturaleza son esas raíces. Bien, acá hay un corte del gráfico con el eje de las X. Obviamente, acá hay una raíz real.
porque aparece como corte del gráfico con el eje de las X. Y luego tenemos aquí un punto, que es el origen, en el que el gráfico toca y rebota. Acá en el 0 tengo lo que llamo una raíz de multiplicidad par. Podrá ser doble, cuádruple, sextuple, en fin. Ahora, no te olvides que tu polinomio es de tercer grado y por ende tiene 3 raíces. Una es alfa y entonces acá tendrás que tener una raíz doble, 2 veces el 0. 2 veces el 0 más una vez la raíz alfa te da el total de 3 raíces que estabas esperando para este polinomio. ¿Cuál sería entonces la forma de su descomposición factorial? Recuerden que cuando todas las raíces del polinomio son reales, entonces la descomposición factorial arranca con el coeficiente principal, es decir, el que te dieron de dato y que te dijeron que vale menos 2. Y luego un paréntesis de la forma x menos lo que vale la raíz por cada raíz que tenemos. Entonces uno será x menos alfa, el otro será x menos 0 y el otro será x menos 0. ¿Está? Esta sería la descomposición factorial del polinomio que se ajusta a esta representación. Pero fíjense que yo todavía no tengo el polinomio en sí porque me faltaría determinar el valor de la raíz alfa. ¿Está? La letra del problema pide encontrar la fórmula matemática del polinomio y no me aclara que no pueda darla bajo su forma de descomposición factorial. ¿Tá? Recuerden que si le llegaran a pedir la forma desarrollada de ese polinomio, bueno, pueden primero determinar su forma factoriada y luego simplemente hacer todas las cuentas, ordenar y reducir el polinomio y entonces lo conseguís en la forma desarrollada. ¿Cuál es ese otro dato que proporciona el gráfico y que aún no hemos considerado? Este punto que está acá. ¿Tá? Esto me dice que cuando la x vale menos 1, la y vale 12. Y eso lo anoto así. F de menos 1 es 12. ¿Y dónde voy a usar esta información? La voy a usar acá, en la fórmula que vengo escribiendo. Entonces, voy a hacer f de menos 1. Fíjense en que no es más que ir al polinomio de partida y donde hoy había una x, me estás diciendo que escriba menos 1. Entonces, cambio todas las x acá por menos 1. Te queda menos 2, menos 1 menos alfa, menos 1 y menos 1. Y empiezo a operar. En lugar del f de menos 1, pongo el 12. Luego acá es menos 2, menos 1 menos alfa, acá es menos 1 por menos 1 más 1. ¿Tá? Multiplicar por 1 es como que queda todo igual y simplemente entonces lo que hago es, por ejemplo, el menos 2 que multiplica, pasarlo dividiendo con su signo, acá me quedará un menos 6 y simplemente acá te queda el menos 1 menos alfa. Traspongo el menos 1 hacia el primer miembro, reduzco términos semejantes, fíjense que menos 5 es menos alfa, así que el alfa positivo será un 5 positivo. Y antes de seguir, me voy a fijar si este valor que acabo de conseguir es coherente con el dibujo. Según el dibujo, el alfa era un valor positivo, así que este valor es por lo menos coherente. Muy bien. ¿Cómo queda entonces la fórmula de nuestro polinomio factoriado? Sería un menos 2 por x menos 5, porque cambiaste el alfa por 5, y acá es x por x, x cuadrado. ¿Tá? Y con eso acaban de cumplir con el primer cometido, que era encontrar la fórmula de ese polinomio. Vamos ahora a la segunda parte de este ejercicio. En la segunda parte te piden encontrar la ordenada en el origen, si mal no recuerdo, ¿tá? Que es lo que yo represento por f de 0, ¿tá? Vas a cambiar la x por 0 en la fórmula general que tenés. Entonces te va a quedar menos 2, 0 menos 5, 0 cuadrado. Pero multiplicar por 0 cualquier número te va a dar 0. Entonces, esto me está diciendo que el gráfico tiene que cortar al eje de la Y por 0.
y efectivamente el gráfico más que cortarlo toca y rebota en el 0. Así que es coherente. Muy bien. Parte 3. Te piden determinar un conjunto A, que es el conjunto de todos los X, tales que X pertenece a los reales y f de X igual 110. Me piden que yo lo resuelva gráficamente y analíticamente. Analíticamente, esto sería, para resolver esta ecuación, sustituir el f de X por mi expresión e igualarlo al 110 que me dieron. Hacer todo el cuenterío que está de este lado. Yo empecé en este caso por esta distributiva, luego esto se va a multiplicar por el x2 y pasé el menos 110 al primer miembro. O sea que te queda para resolver una ecuación polinómica de tercer grado que tendrá por ende 3 raíces. Para hallarlas utilizamos primero raíces evidentes. ¿Este polinomio tendrá alguna raíz evidente? Tiene término independiente, no admite la raíz 0. La suma de todos sus coeficientes no da 0, no admite la raíz 1. La suma de los coeficientes de los términos de grado impar, solo es este, menos 2, no coincide con la suma de los coeficientes de los términos de grado par, que te da menos 100. Ergo, no admite la raíz menos 1. Entonces, este polinomio de tercer grado no tiene ninguna raíz evidente. Vamos entonces a cuáles eran las probables raíces enteras. Divisores del término independiente. Bueno, empezás, más menos 1, más menos 2 porque termina en cifra par, más menos 5 porque termina en 0, y así sigo. Siguen, hay más. Deberías probar, bajando por Ruffini, a ver si te baja por alguna de ellas. Luego tendrías que probar, si no te baja por ninguna de todas ellas, si tiene alguna raíz fraccionaria. Recuerden que en el numerador van los divisores del término independiente y en el denominador los divisores del coeficiente principal. Prueban con todas las posibles fracciones a formar, van a bajar por Ruffini, cuidado que tienen que colocar el polinomio completo, te falta el término en X, vas a colocar un 0 en su lugar, y así hasta que descubras alguna. Yo no hice todo ese cuenterío para no perder tanto tiempo, les cuento qué es lo que deberían hacer. A veces hasta puede pasar que intento ver si baja por alguna raíz entera, no me baja. Intento ver si baja por alguna raíz fraccionaria, no me baja. Porque puede pasar que este polinomio no admita ninguna raíz racional. Es decir, tenga, por ejemplo, una raíz con coma, pero que ese número con coma no encuentre ninguna fracción que lo represente. ¿Tá? Entonces, en ese caso serían raíces irracionales, no las vas a detectar este año por estos caminos, se detectan el año que viene en tercero, van a aprender un método de aproximación de raíces, que es el ábacos, y ya lo veremos con tiempo. Si te llega a pasar que probás a bajar por todas las enteras y no baja, todas las fraccionarias y no baja, simplemente aclarás cuál fue todo el procedimiento que seguiste y que no encontraste ninguna raíz racional, y lo dejas ahí. Ahora, también me piden resolverlo gráficamente. Entonces, yo tengo el dibujo de la función f, que era el croquis, y del otro lado del signo de igual, vos tenés aquí una función y igual 110, si querés así, que sería la ecuación de una recta paralela al eje de las x por 110. O sea, que resolver gráficamente esta ecuación implicaría buscar en qué lugar el gráfico de f se corta con el gráfico de I igual 110. O sea, gráfico de F está aquí, I igual 110 sería entonces una recta paralela al eje de las X, y acá tendría que ser 110. No está a escala esto, obviamente. Fíjense en que visualizo un corte, así que hay una raíz real para esa ecuación de tercer grado que estaba acá.
Lo que pasa es que si no te baja por ninguna raíz racional, quizás sea un número con coma que no encuentra una fracción que lo represente. Ahora, yo veo un solo corte, por ende, hay una sola raíz real y las otras dos que tiene esta ecuación de tercer grado deben ser imaginarias. Muy bien. Voy ahora al problema 94, también del repartido voluminoso, donde ahora el dibujo de que dispongo es este. Me vuelven a decir que esta es la representación gráfica de un polinomio de tercer grado y que los datos de que disponen es este croquis. Muy bien. Obviamente, tengo como dato el dibujo, pienso en escribir la descomposición factorial de ese polinomio. Pero necesito primero, para hacer la descomposición factorial, conocer la naturaleza de sus raíces. Recuerden que si es un polinomio de tercer grado, tiene que tener 3 raíces, ¿está? Para que las 3 raíces sean reales, tienen que aparecer como cortes o puntos donde el dibujo toca y rebota sobre el eje de las X. Entonces, fíjense en que tengo un corte, 2 cortes, 3 cortes. Ergo, las 3 raíces de este polinomio son reales. Una raíz es alfa, todavía no la tengo, la otra será -2 y la otra será 1/2. Como todas las raíces son reales, cuando voy a escribir la descomposición factorial, arranco con el coeficiente principal multiplicado por un paréntesis de la forma x menos lo que te da la raíz por cada raíz real que tenés. Así que cuando yo en esta fórmula general sustituyo el beta y el gamma por lo que valen, me va quedando esta forma factoriada de ese polinomio que quiero. Pero aún no lo tengo, porque aún necesito determinar su a, su coeficiente principal, y el valor de una de sus raíces, para que recién entonces hayas descubierto el polinomio que querían. Muy bien. ¿Qué datos tengo en este dibujo que pueda extraer como para determinar las dos cosas que me faltan? Fíjate que si a ti te faltan determinar 2 cosas, el A y el alfa, por lo menos tengo que extraer 2 datos más de ese gráfico, ¿tá? O tengo que tener 2 datos más que pueden estar en el gráfico o entre la letra. De letra no tenías, así que salen del gráfico. ¿Y de dónde los saco? Bueno, fíjense en que acá tengo la ordenada en el origen, el corte del gráfico con el eje de la Y. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? A este punto le corresponden el eje de las X0 en el eje de las Y 6. Así que puedo decir que el punto 0,6 pertenece a mi polinomio y entonces deberá satisfacer su ecuación. ¿Qué quiere decir que un punto pertenece a una función y tiene que satisfacer su ecuación? Que si tú vas a la fórmula de f y cambias la x por 0 y la y por 6, o sea, por las coordenadas del punto, la igualdad se tiene que cumplir. Entonces, yo voy a venir acá, voy a hacer f de 0, porque voy a cambiar todas las x por 0, me va a quedar a por 0 menos alfa, por 0, está acá, por 0 termina siendo un más 2, por 0 menos 1/2. ¿Tá? Cambio todas las x por 0. En lugar del f de 0, pones el 6. Después es el a, el alfa que no tenés. Acá, acordate que el beta era menos 2, o sea que era 0 menos menos 2 más 2, y acá es 0 menos 1/2. Pueden simplificar un 2 que multiplica con un 2 que divide, ¿tá? Me termina dando, copio el 6, acá te quedó, o sea, fíjense en que sería más por menos, menos a por alfa, y todavía este menos 1 que está acá. Menos por menos te va a dar más, y por ahora esta es una ecuación que no puedo resolver porque tiene 2 incógnitas. La dejo, le pongo un nombre de referencia y me voy a ver qué otro dato puedo sacar del gráfico. Y el otro punto que conocés del gráfico es el que tiene coordenadas -1, 8.
Entonces, haces un planteo similar. Si el punto menos 1, 8 pertenece a mi función polinómica, entonces debe satisfacer su ecuación. Y esto significa que si voy a la fórmula del f y cambio la x por menos 1, en el lugar de la y, es decir, del f de x, colocaré un 8. Entonces, voy a hacer f de menos 1, voy a ir acá, voy a cambiar todas las x por menos 1, ¿ven? A, menos 1 menos alfa, menos 1 más 2, menos 1 menos 1 medio. En el lugar del f de menos 1 colocaré el 8. Y acá sigo. Una A, menos 1 menos alfa, menos 1 más 2, 1, menos 1, menos 1 medio, menos 1 sería menos 2 medios, menos 1 medio, menos 3 medios. Pueden hacer la cuenta esta sacando como un denominador al costadito y ahí ponen el resultado. Bien, luego, el menos 3 medios que multiplica lo pasé al otro lado dividiendo con su signo. Transformé el 8 en fracción poniéndole denominador 1 y entonces tengo más dividido menos es todo menos, dejás la primer fracción como está y en lugar de dividirla, la multiplicás por la segunda dada vuelta, el 2 arriba, el 3 abajo. Y de este lado simplemente hago la distributiva, menos A por alfa. Luego, acá operás numerador por numerador, denominador por denominador, y copio lo demás igual. Y genero una segunda ecuación que por ahora no puedo resolver porque tiene dos incógnitas, la dejo por ahora aquí y le pongo un nombre. Y no tengo más datos. Entonces, lo que hago es pensar, me quedó por aquí esta ecuación que involucra A por alfa, a la que le llamé 1. Y por acá tengo otra ecuación que también tiene la A por alfa y le llamé 2. ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Un sistema. ¿Cómo resolves este sistema en el que no tenés las ecuaciones escritas en la forma tipo porque no tengo las incógnitas separadas en términos distintos? ¿Ves? Acá en un mismo término están las dos incógnitas. Bueno, a ver. Aquí voy a tener que utilizar un método que no me exija tener las ecuaciones en la forma tipo. Por ejemplo, puedo hacer sustitución. Es decir, la primera ecuación te dice que el A por alfa lo podés cambiar por un 6. Entonces yo voy a venir a la segunda ecuación y donde tenía un A por alfa, voy a reemplazar por 6. Así que te va a quedar el menos 16 tercios, menos A, menos 6. El menos 6 lo voy a pasar al otro miembro con signo contrario, voy a reducir a común denominador, que obviamente es 3, 3 dividido 3, 1, multiplico por 1 lo que está arriba, queda igual, 3 dividido 1, 3, por 6, 18. Y entonces te queda 2 tercios como menos A, así que la A positiva será menos 2 tercios. Y entonces, al haber descubierto una de las incógnitas del sistema, vas a ir a una cualquiera de las dos ecuaciones, yo lo voy a hacer en la primera porque es más corta, voy a reemplazar el A por menos 2 tercios y voy a despejar el alfa. ¿Tá? El 3 que divide pasa multiplicando y el menos 2 que multiplica dividiendo. Total, menos 9. Y antes de dejarlo, fíjate que sea coherente con el dibujo. ¿Está bien? Alfa tenía que ser un número negativo y más a la izquierda del menos 2. Así que un menos 9 podría ser coherente. No estoy seguro si está bien, pero por lo menos es coherente con el dibujo. Bueno, y para terminar, voy a poner un ejercicio extra. Este no está en el repartido, fue puesto en algún momento en un examen, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, en este caso, de una función polinómica de cuarto grado, de la que conoces su representación gráfica, se sabe además que la suma de sus raíces es menos 2 alfa, y el producto de todas sus raíces da 4. Te piden primero determinar la fórmula matemática y luego estudiar el signo de la función y determinar si los resultados obtenidos fueran coherentes. Muy bien. ¿Por dónde empiezo?
Si el dato que tengo es el dibujo, lo primero que pienso es en escribir ese polinomio, que ojo, ahora es de cuarto grado, en la forma de su descomposición factorial. Para hacer la descomposición factorial vas a tener que determinar sus raíces. ¿Cuántas raíces tiene? Como ahora es de cuarto grado, hay 4 raíces. Lo que tengo que ver es de qué naturaleza son. ¿Serán todas reales? ¿Habrá alguna imaginaria? Bien, fíjense que acá el gráfico toca y rebota en el eje de las X. Acá hay una raíz real de multiplicidad par. Podrá ser doble, cuádruple, sextuple. Pero aquí otra vez el dibujo toca y rebota en el eje de las X, o sea que aquí también tenés una raíz de multiplicidad par. Podrá ser doble, cuádruple, sextuple, en fin. Ahora, yo en total tengo 4 raíces, así que deberán ser doble en alfa y doble en beta, para que contabilices en total las 4 raíces que estabas buscando. Y son todas reales. Entonces, primer paso, bueno, una raíz es alfa, la otra es beta, el gamma vuelve a ser alfa y el delta vuelve a ser beta, por ejemplo. ¿Está? O sea, hay raíz doble en alfa, raíz doble en beta. Todas las raíces son reales, así que cuando vayas a escribir la descomposición factorial, el coeficiente principal va, luego va un paréntesis por la primera raíz, un paréntesis por otra de ellas, otra y otra. Ahora, estas dos son iguales, puedo resumirlo en un x menos alfa a las 2, estas dos son iguales, x menos beta a la 2. Y esta es en principio la expresión de la forma factoriada de mi polinomio, pero para que el polinomio te quede perfectamente determinado, todavía te falta hallar el a, el alfa y el beta, o sea, 3 cosas, así que por lo menos tengo que buscar 3 datos más para poder determinarlos. Bien, empecemos a analizar la información. Por aquí en la letra dice que la suma de todas las raíces da menos 2 alfa. Obviamente que este alfa es una de las raíces. Así que yo voy a empezar poniendo que la suma de las 4 raíces me da el menos 2 alfa que me dijiste. Alfa más alfa son 2 alfas, beta más beta son 2 beta, y lo otro lo copio igual. Ahora voy a traer este menos 2 alfa al primer miembro, va a pasar con signo contrario. Van a ver que en este caso todos los términos admitirían sacar de factor común un 2, así que acá adentro te queda alfa más beta más alfa, y eso está igualado a 0. Pero para que un producto te dé 0, propiedad hankeliana, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Obviamente que este 2 no vale 0, así que la única posibilidad que tenés es que se haga 0 este paréntesis, que en definitiva es un alfa más otro alfa, 2 alfa más beta igual 0. Y acá surge una ecuacioncita que por ahora no puedo resolver porque tiene 2 incógnitas. Le doy nombre y la dejo. Me voy a analizar otro de los datos que proporciona la letra. Y por acá me dice que el producto de todas las raíces da 4. Así que yo voy a hacer, producto de todas las raíces es 4. Ahora, alfa por alfa es lo mismo que escribir alfa cuadrado, beta por beta es lo mismo que escribir beta cuadrado. Y eso es 4. Por ahora, entonces, esta es una ecuacioncita que no puedo resolver porque tiene 2 incógnitas. Pero, ¿qué pasa? Con esta ecuación 1 que dejaste en el camino y esta ecuación 2 que ahora generaste, fíjate que tenés 2 ecuaciones con las 2 mismas incógnitas. ¿Qué sospechás que podés formar? Un sistema. Y entonces voy a intentar resolver este sistema. ¿Cómo? Me parece que lo más fácil es de la primera ecuación despejar el beta, por ejemplo. Y ese despeje lo sustituyo en la segunda. ¿Tá? O sea, dejo el alfa cuadrado como está, en el lugar del beta pongo el menos 2 alfa, y eso está a la 2 igual a 4. Así que acá te va quedando alfa cuadrado, cuidado que acá es el cuadrado de un
monomio. Hay que hacer el cuadrado de menos 2, que da 4, y el cuadrado de alfa, que da alfa 2. Alfa 2 por alfa 2, alfa 4. Y el 4 que multiplica lo pasé dividiendo, por eso genera el 1. Que traje para aquí, me queda igualado a 0. Y entonces aquí tenemos una ecuación de cuarto grado con 4 supuestas raíces para determinar. ¿Está? Ahora, ¿cómo hago para resolver este polinomio de cuarto grado? Primero vean si tiene raíces evidentes. Bueno, fíjense que sí, como la suma de los coeficientes da 0, una raíz sería el 1. Pero voy a hacer algo más fácil, más rápido. Si te avivás, bárbaro, si no vas por el otro camino. Este alfa 4 lo puedo imaginar como un alfa 2 todo a la 2, ¿sí? Esto da alfa 4. Y este 1 perfectamente lo puedo imaginar como un 1 a la 2. Quiere decir que acá tenías la resta de 2 cuadrados. Y eso es un producto notable o cuadrado perfecto, que se factoriza haciendo, o sea, en el lugar de la A es un A a la 2 menos B a la 2. En el lugar de la A hay un alfa cuadrado, en el lugar del B hay un 1. Se factorizaba haciendo A más B por A menos B, ¿está? Y eso lo tengo igualado a 0. Propiedad hankeliana, para que este producto me dé 0, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integra el producto. Este a su vez es otra vez un producto notable. Esto te conduce a raíces imaginarias, porque te queda alfa cuadrado igual menos 1, alfa igual más menos raíz cuadrada de menos 1. Luego este igualado a 0 te da un posible valor de alfa y este igualado a 0 te da otro. Pero si yo voy al dibujo, el alfa era un valor negativo. Por lo tanto, de estos dos posibles valores matemáticos que conseguiste, solo este es coherente con el dibujo. Entonces voy a tomar que alfa vale menos 1. Entonces, si alfa vale menos 1, acabas de encontrar una de las raíces o de las incógnitas de este sistema. Si alfa vale menos 1, podemos hallar el valor del beta que le corresponde. Entonces yo lo que hice fue tomar ahí esto, cambié, despejé el beta, que ya lo tenía acá despejado, ¿sí? Voy a sustituir el alfa por el menos 1 y me da beta 2, lo cual es coherente también con el croquis porque vos esperabas un beta positivo y mayor que 1. Bien. Tengo el alfa, tengo el beta, así que voy a la fórmula de mi función, cambio el alfa y el beta por lo que acabo de descubrir, pero aún me falta el coeficiente principal. Es decir, que aún me falta un dato más. ¿Dónde está ese dato? Bueno, a ver, en la letra ya no estaba, porque en la letra estaba el dato de la suma y el dato del producto de las raíces. Así que voy a buscarlo en el gráfico. Y por acá me encuentro este punto que pertenece a la función y que debe entonces satisfacer la ecuación. Es decir, cuando la x vale 1, la y vale menos 2. Este punto es 1 menos 2. Así que lo que voy a hacer es decir que el punto 1 menos 2 tiene que satisfacer la ecuación, es decir que cuando hagas f de 1, el resultado fue menos 2, lo hago aquí, cambio todas las x por 1, en lugar del f de 1 vas a terminar poniendo el menos 2, vas a hacer cuentas y voy a sacar el valor de la. Y entonces voy a estar en condiciones de venir a mi polinomio, ya tengo todo, el a, el alfa, el beta, y esta es la expresión matemática de esa función polinómica de cuarto grado. Luego en la parte B te piden estudiar el signo. Cuando uno estudia el signo de una función, coloca sobre un eje de abscisas todas las raíces. Entonces dijimos que teníamos raíz doble en alfa, que era menos 1, raíz doble en beta, que viene a ser 2, y ahora, mirando el dibujo, fíjense, vamos a ver una cosa, si yo hago en mi cabeza todo este cuenterío, el término de mayor grado va a ser el que resulte de multiplicar el x2 por x2 y por menos 1 medio.
O sea, el término de mayor grado viene siendo, en mi cabeza hago la cuenta, ustedes pueden hacer todo el cuenterío y obtener primero la fórmula desarrollada de este polinomio. El término de mayor grado, me adelanto a decirte que es menos 1/2 por x a la 4. Entonces, cuando ustedes hacen el signo de una función, arrancan de este lado con el signo del término de mayor grado, que entonces era negativo. Y la regla dice que cuando paso por una raíz de multiplicidad par, como en este caso es doble, vas a repetir el signo. Y como otra vez voy a pasar por una raíz de multiplicidad par, vuelvo a repetir el signo. ¿Tá? Esto es lo que me dice la regla de signos. Pero vamos a prestar atención en lo siguiente. Tú arrancás de este lado con el signo del término de mayor grado, y el signo del término de mayor grado viene a ser el signo de la A, de su coeficiente principal, que entonces, según esto, tiene que ser negativo. Y fíjense en que efectivamente el A que yo obtuve es negativo. Y entonces coincide el signo de la A que obtuve con el signo que estoy mirando en este dibujo, que me muestra que de el 2 a la derecha, el dibujo está por debajo del eje, entonces su signo es menos. Entre 2 y menos 1, el dibujo sigue estando por debajo del eje, el signo sigue siendo menos. Y del menos 1 a la izquierda, el dibujo está por debajo del eje, el signo sigue siendo menos. Entonces es coherente el signo que obtengo analíticamente con el signo que estoy viendo del dibujo. Recuerden que en un dibujo el signo te lo muestra si el dibujo está por arriba o por debajo del eje en cada zona. ¿Tá? Acá en este caso siempre el dibujo estuvo por debajo del eje de las X, entonces el signo en todos los reales es negativo. Fíjense en cambio este otro croquis que teníamos acá, si yo le fuera a hacer el signo, del 1/2 a la derecha, el dibujo está por abajo, el signo en esa zona es negativo, pero luego entre 1/2 y menos 2, el dibujo está por arriba del eje, entonces en este tramo el signo es más. En este tramo el signo sería menos, porque el dibujo está por debajo, y luego vuelve a ser más. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla.